tal, amigos del ático? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos una vez más. Me ha parecido muy interesante, a la par que esperanzadora noticia, el hecho de que el preso y ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y española, más concretamente vasco, Pablo Ibar, que lleva además un año fuera del corredor de la muerte. Hay que recordar que este hombre fue condenado en el 2000 a la máxima pena en el estado de Florida, ha conseguido por sus abogados actuales que se celebre un nuevo juicio, lo cual a priori y así a bote pronto le enfrentaría de nuevo, una vez más, a la posibilidad de volver a ser condenado igualmente a la pena capital. Pero sin ninguna duda hay que decir que también eleva a las mayores expectativas la posibilidad de salir libre de la cárcel tras 23 años encarcelado y en el corredor de la muerte. Hay que recordar, por lo tanto, y hablar del triple crimen que se cometió en Estados Unidos, en el estado de Florida, y que se le atribuyó la autoría junto con otra persona que hoy ya está fuera de la cárcel, a Pablo Ibar. Pablo Ibar es un ciudadano que comparte nacionalidad estadounidense y española, puesto que es hijo de un famoso pelotari que a su vez es hermano, es decir, Pablo Ibar es sobrino del famoso y mítico José Manuel Ibar Urtain, el campeón del mundo de pesos pesados de boxeo, que todos conocéis y si no habéis oído hablar, obviamente porque forma parte de la historia de España, de la historia deportiva, y que fue un auténtico héroe, un mito, sobre todo en los 70. Y tengo que recordar aquí también su trágico final. Puso fin a sus días en 1992. Como digo, en 1994, 2 años más tarde, su sobrino Pablo Ibar, que había nacido en Estados Unidos, puesto que, como digo, su padre trabajaba allí, era un deportista de élite, concretamente del singular deporte Jaialai, la pelota vasca, tuvo la mala suerte de verse involucrado en un triple crimen ocurrido, como digo, en el verano de 1994, cuando 2 personas irrumpen en la vivienda propiedad de un empresario de locales de alterne, locales de ocio de la ciudad, un hombre de mediana edad que estaba con 2 chicas en su casa, jóvenes de 25 años, con las que había pasado una serie de horas, y por la mañana irrumpen 2 personas para robarles, pero son asesinadas. Estas 3 personas, a manos de estos 2 individuos, son asesinadas cruelmente, y lo más alucinante de todo es que lo graba una cámara situada en un extremo, todo hay que decirlo, súper estratégico, es decir, curiosamente, sorprendentemente, esta cámara estaba en un lugar y en un ángulo de manera que capta perfectamente, solo que, lógicamente, con las dificultades de nitidez o de resolución de la propia cámara de vídeo, graba, como digo, las escenas del triple crimen. Resulta absolutamente patético. Hay que decir que Pablo Ibar, en aquellos tiempos, dicho por él además, reconoce que andaba en malas compañías, había tenido incluso problemas de tráfico de drogas, también de robos con fuerza, una serie de situaciones delictivas que le llevaron a estar fichado por la policía, hecho que se sitúa como primer precedente para que la Fiscalía del Condado de Broward, que se hace cargo de este triple crimen, cuando investiga quiénes son, pues las personas que en ese momento están siendo investigadas o están siendo sospechosas o están incluso imputadas, como decimos en España, por casos delictivos, pues cuando se incauta el material de esta cinta de vídeo, pues resulta que Pablo Ibar, para la Fiscalía, parece ser la persona. Se produce además una rueda de reconocimiento de la cual Pablo Ibar alega durante todos estos años que fue fraudulenta, es decir, no fue conforme a derecho,
y, como digo, a Pablo Ibar junto con otra persona, Seth Peñalver, que hoy en día está fuera de la cárcel, ya salió creo en 2012. Como digo, Pablo Ibar es encarcelado y acusado del triple crimen, de manera que le cae una condena de pena de muerte en el estado de Florida. Pablo Ibar hoy, después de haber transcurrido 23 años y con una suerte de irregularidades, según él, sobre cómo se ha llevado todo el proceso, un procedimiento hiper mega largo, inaudito, según la familia y el propio Ibar, por la falta de medios para atender el enorme costo que significa ser defendido en una Corte Suprema de los Estados Unidos. Pablo Ibar ha conseguido, o mejor dicho, sus nuevos abogados han conseguido que se anule, o sea, se vuelva a juzgar el caso, o lo que es lo mismo para entendernos, empezar de nuevo otra vez. Y esta vista tendrá lugar próximamente en febrero de 2018, así lo confirma la asociación a favor de Pablo Ibar, que, como digo, está llevando un crowdfunding para recaudar dinero, y esperamos, lógicamente, que después de 23 años, 24, 25 ya, porque este hombre ya está en una edad madura, ha pasado toda su época de juventud en la cárcel, pero es muy joven todavía, además tiene una esposa, pueda salir de la cárcel y pueda salir victorioso, libre. Sin embargo, yo tengo que decir que, en efecto, muchas cosas se han publicado, muchas cosas se han dicho, entre ellas el propio Pablo Ibar ha confesado que no existieron desde el principio muestras de ADN, es decir, las pruebas físicas que se llevaron a cabo con las muestras que se recogieron en el lugar de los hechos, no identifican, no coinciden con las de Pablo Ibar. No así, tengo que decir, por ejemplo, la familia de una de las víctimas, de las dos chicas. La hermana de una de ellas afirma que no tiene ninguna duda acerca de la autoría de Pablo Ibar, no solamente por esta similitud física que muestran las imágenes, sino porque incluso ella hace un comentario muy revelador, y es que la propia madre, que ya ha fallecido, la propia madre de Pablo Ibar, cuando le muestran una foto sin decirle ni apuntarle nada en concreto, la madre dice: sí, este es mi hijo Pablo. Bueno, desde aquí quiero enviar toda mi solidaridad a la familia y, por supuesto, a Pablo Ibar. Él se ha mantenido todos estos años inocente y lleva, como digo, 23 años luchando por su inocencia. Pablo Ibar, sin embargo, hoy en día se enfrenta de nuevo a un nuevo juicio que le puede llevar de nuevo al corredor de la muerte. Lleva prácticamente un año fuera de este módulo donde están los presos condenados a la inyección letal, y parece ser que Pablo lleva un año sintiéndose más inquieto, más desconfiado y más inseguro, dado que todos los años que ha estado aislado en una celda solo, completamente aislado del resto, pues de alguna manera le mantenían en un estado de tranquilidad, mientras que al cambiar de cárcel a una cárcel, digamos, regular, normal, su estado de alerta, su estado de warning se ha tenido que disparar, y eso es lo que a él le produce una inseguridad manifiesta. Como digo, reitero desde aquí que yo deseo de todo corazón que el próximo juicio sea definitivo para su libertad. Así se lo deseamos, y el año que viene hablaremos, cómo no, de la libertad de Pablo Ibar. Un saludo para todos. Que se sitúa como primer precedente para que la Fiscalía del Condado de Broward, que se hace cargo de este triple crimen, cuando
investiga quiénes son, bueno, pues las personas que en ese momento están siendo investigadas o están siendo sospechosas o están incluso imputadas, como decimos en España, por casos delictivos. Pues cuando se incauta el material de esta cinta de vídeo, pues resulta que Pablo Ibar, para la Fiscalía, parece ser la persona. Se produce además una rueda de reconocimiento de la cual Pablo Ibar alega durante todos estos años que fue fraudulenta, es decir, no fue conforme a derecho. Y como digo, a Pablo Ibar, junto con otra persona, Set Peñalver, que hoy en día está fuera de la cárcel, ya salió creo en 2012. Como digo, Pablo Ibar es encarcelado y acusado del triple crimen, de manera que le cae una condena de pena de muerte en el estado de Florida. Pablo Ibar, hoy, después de haber transcurrido 23 años y con una suerte de irregularidades, según él, sobre cómo se ha llevado todo el proceso, un procedimiento hiper mega largo, inaudito, según la familia y el propio Ibar, por la falta de medios para atender el enorme costo que significa ser defendido en una Corte Suprema de los Estados Unidos. Pablo Ibar ha conseguido, o mejor dicho, sus nuevos abogados han conseguido que sea ¿Qué tal, amigos del ático? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos una vez más. Me ha parecido muy interesante, a la par que esperanzadora noticia, el hecho de que el preso y ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y española, más concretamente vasco, Pablo Ibar, que lleva además un año fuera del corredor de la muerte. Hay que recordar que este hombre fue condenado en el 2000 a la máxima pena en el estado de Florida, ha conseguido por sus abogados actuales que se celebre Jaialai, de la pelota vasca, tuvo la mala suerte de verse involucrado en un triple crimen ocurrido, como digo, en el verano de 1994, cuando dos personas irrumpen en la vivienda propiedad de un empresario de locales de alterne, locales de ocio de la ciudad, un hombre de mediana edad que estaba con dos chicas en su casa, jóvenes de 25 años, con las que había pasado una serie de horas, y por la mañana irrumpen dos personas para robarles, pero son asesinadas. Estas tres personas, a manos de estos dos individuos, son asesinadas cruelmente, y lo más alucinante de todo es que lo graba una cámara situada en un extremo, todo hay que decirlo, súper estratégico, es decir, curiosamente, sorprendentemente, esta cámara estaba en un lugar y en un ángulo de manera que capta perfectamente, solo que, lógicamente, con las dificultades de nitidez o de resolución de la propia cámara de vídeo, graba, como digo, las escenas del triple crimen. Resulta absolutamente patético. Hay que decir que Pablo Ibar, en aquellos tiempos, dicho por él además, reconoce que andaba en malas compañías,
había tenido incluso problemas de tráfico de drogas, también de robos con fuerza, una serie de situaciones delictivas que le llevaron a estar fichado por la policía. Hecho anule, o sea, se vuelva a juzgar el caso, o lo que es lo mismo para entendernos, empezar de nuevo otra vez. Y esta vista tendrá lugar próximamente en febrero de 2018, así lo confirma la asociación a favor de Pablo Ibar, que, como digo, está llevando un crowdfunding para recaudar dinero. Y esperamos, lógicamente, que después de 23 años, 24, 25 ya, porque este hombre ya está en una edad madura, ha pasado toda su época de juventud en la cárcel, pero es muy joven todavía, además tiene una esposa, pueda salir de la cárcel y pueda salir victorioso, libre. Sin embargo, yo tengo que decir que en efecto muchas cosas se han publicado, muchas cosas se han dicho, entre ellas el propio Pablo Ibar ha confesado que no existieron desde el principio muestras de ADN, es decir, las pruebas físicas que se llevaron a cabo con las muestras que se recogieron en el lugar de los hechos no identifican, no coinciden con las de Pablo Ibar. No así tengo que decir, por ejemplo, la familia de una de las víctimas, de las dos chicas. La hermana de una de ellas afirma que no tiene ninguna duda acerca de la autoría de Pablo Ibar, no solamente por esta similitud física que muestran las imágenes, sino porque incluso ella hace un comentario muy revelador, y es que la propia madre, que ya ha fallecido, la propia madre de Pablo Ibar, cuando le muestran una foto sin decirle ni apuntarle nada en concreto, la madre dice: celebre un nuevo juicio, lo cual a priori y así a bote pronto le enfrentaría de nuevo, una vez más, a la posibilidad de volver a ser condenado igualmente a la pena capital. Pero sin ninguna duda hay que decir que también eleva a las mayores expectativas la posibilidad de salir libre de la cárcel tras 23 años encarcelado y en el corredor de la muerte. Hay que recordar, por lo tanto, y hablar del triple crimen que se cometió en Estados Unidos, en el estado de Florida, y que se le atribuyó la autoría junto con otra persona que hoy ya está fuera de la cárcel, a Pablo Ibar. Pablo Ibar es un ciudadano que comparte nacionalidad estadounidense y española, puesto que es hijo de un famoso pelotari, que a su vez es hermano, es decir, Pablo Ibar es sobrino del famoso y mítico José Manuel Ibar Urtain, el campeón del mundo de pesos pesados de boxeo, que todos conocéis, y si no habéis oído hablar, obviamente porque forma parte de la historia de España, de la historia deportiva, y que fue un auténtico héroe, un mito, sobre todo en los 70. Y tengo que recordar aquí también su trágico final. Puso fin a sus días en 1992. Como digo, en 1994, 2 años más tarde, su sobrino Pablo Ibar, que había nacido en Estados Unidos, puesto que, como digo, su padre trabajaba allí, era un deportista de élite, concretamente del singular deporte